Ya. La clase de hoy día es sobre la psicología del pensamiento. En relación al pensamiento, lo primero importante es más o menos tener una definición de qué es el pensamiento. Acá puede ser flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo. Ya piensen que el pensamiento de ustedes no es que sea un pensamiento así libre, que no tenga ningún tipo de estructura. El pensamiento, tal como dice ahí, es movido por un problema. Uno no piensa las cosas por sí nada. De alguna manera surgen estas ideas. Y la idea es que estas ideas intentan conducir a conclusiones, a tratar de resolver este problema. El pensamiento está expresado por el lenguaje, que tiene que ver con el pensamiento discursivo, con lo verbal, y está expresado también en el actuar. Una idea nos lleva a otras. Asociamos, abstraemos, deducimos, generalizamos en ese proceso. Y en el pensamiento hay niveles. El pensamiento tiene que ver con la estructura o el curso formal del pensamiento. Es decir, el pensamiento tiene una estructura. Como toda la vida, necesitamos estructura. Nuestro pensamiento tiene un contenido. 2. El pensamiento tiene una velocidad. Y 4. El pensamiento tiene que ver con el control. Cuando hablamos de características de un pensamiento normal, primero vamos a ver pensamiento normal para poder después ver cuáles son los trastornos o alteraciones de nuestro pensamiento. Cuando hablamos de un pensamiento normal, quiere decir que está organizado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene un universo de ideas. Eso es el contenido, ¿cierto? Todas las ideas, sí, son contenido. Pero una idea puede adquirir mayor relevancia, mayor carga afectiva, muchas veces como que nos apasionamos de repente por ciertas ideas. Esa es la idea muchas veces directriz, ¿cierto? Cuando tenemos de repente, conversamos o hacemos algo, hay veces como que uno puede decir, o en base a lo que dijo esta persona, esta es la idea central de su pensamiento. Y estas muchas veces tienen que ver con el curso, por lo tanto, esta idea central, no sé, esta persona está hablando de lo mucho que ama a sus animales, ¿ya? Entonces uno dice, esa es la idea central, ¿ya? El curso, la idea es que uno después dice, bueno, esa es la idea central, y la idea es que su pensamiento, su actuar, su lenguaje, está en torno a eso. ¿Sí? Pero también, estas ideas centrales, bueno, rigen el curso del pensamiento, permite que el pensamiento llegue a su finalidad. Uno dice, ya, uno lo escucha, etcétera, y generalmente tiene una conclusión, hay un resumen en torno a lo que está esbozando, a lo que está presentando a través del lenguaje. Pero también hay ideas secundarias, que son a veces que tienen mayor o menor relación con la idea directriz, a veces complementan la idea central, ¿sí? Entonces, más o menos uno tiene que decir, pensamiento, ¿qué es lo que dice esta persona? Dentro de lo que está diciendo hay una idea central. Y también hay unas ideas como, podríamos decir, secundarias. Ya, tiene lógica, ¿sí? Tiene un principio, tiene un, digamos, igual que una historia. Y al final decimos que, qué es lo que quiere con lo que está diciendo, ya. O hacia dónde va con lo que está diciendo, ya. El pensamiento normal, tal como dice aquí, se caracteriza porque nosotros, ¿ya? Deberíamos ser coherentes. ¿Ya? No es que nosotros lanzamos ideas al azar. El pensamiento normal se caracteriza en base a asociación. Ser flexible tiene que ver con, muchas veces nuestras ideas tienen que ver con reflexiones, a veces, por ejemplo, estamos hablando y corregimos ciertas ideas. También tienen un potencial práctico comunicativo. Se refiere que el pensamiento es como, tiene que ver con un ensayo de nuestra acción. ¿Ya? Tiene que ver con el llevar a cabo muchas veces acciones concretas, tiene que ver con la comunicación efectiva, cómo nos relacionamos con el otro, qué es lo que queremos transmitir, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de lo que queremos. ¿Ya? Pero en general el pensamiento, como hablamos aquí, es coherente, se va adaptando dependiendo qué es lo que yo quiero y en qué entorno estoy. ¿Sí? Y tiene un potencial, como dice, práctico comunicativo. Esas son como las características. Bueno, cuando hablamos en general de que el pensamiento tenía ciertos niveles, ¿cierto? Hablamos que necesitamos que el pensamiento primero tenga una estructura, ¿ya? Que fue lo anterior.
hablamos de que nuestro pensamiento, imagínenselo, tiene que tener cierta velocidad. Este es otro nivel. Me refiero a que las ideas requieren de un tiempo suficiente para que sean ordenadas e hiladas y puedan dirigirse a un objetivo, donde la idea central se acompaña de detalles necesarios para una adecuada comunicación. La velocidad del pensamiento es subjetiva, pero puede observarse a través del lenguaje. ¿Ya? De ahí vamos a ver más ratito cuando veamos alteraciones o trastornos de la velocidad del lenguaje, que hay personas que muchas veces su pensamiento es tan rápido que el lenguaje lo refleja. O al revés. Cuando hablamos del contenido del pensamiento, es otro de los niveles. Son las ideas, ¿ya? Cuando hablamos de contenido, son todas las ideas que nosotros tenemos en este momento, ¿ya? Y estas están configuradas a partir de qué? Estas ideas no es que surjan de la nada, tienen que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? A través de estas ideas, nosotros interpretamos nuestras experiencias internas y nuestras experiencias que tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, en la niñez nuestras ideas son concretas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un pensamiento concreto. Supuestamente después de la adolescencia deberíamos tener un pensamiento más hipotético, deductivo o más un pensamiento abstracto. Tal como dice aquí, bueno, las ideas que tenemos contenidas muchas veces tienen que ver con ciertos temas, que también tienen que ver con nuestra experiencia propia. Muchas veces puede ser que nuestras ideas, la mayoría de nuestras ideas tengan que ver con temas religiosos o místicos. Muchas veces tengan que ver a veces con ideas sobre sí mismo. A veces tengan que ver de repente ciertos contextos con ideas más de daño, persecutoria, ideas mágicas, supersticiosas. El control. ¿A qué me refiero con el control? Hablamos delante de el nivel de estructura del pensamiento. Tenemos que ver la velocidad del pensamiento, el contenido de los pensamientos y el control del pensamiento. El control tiene que ver con somos capaces o no de dominar lo que pensamos. Nuestros pensamientos, nosotros tenemos que controlarlo, es decir, lo que nosotros hablamos debe ser controlado. Ya, ahora sí hablamos de alteración o trastorno. Aquí les voy a comentar, no todo, pero algunos trastornos, filtré en realidad los más importantes, o los que pensé que podrían ser más útiles para ustedes. Y en general, todos estos son alteraciones, ¿ya? Los tienen pacientes esquizofrénicos, o pacientes que son psicóticos, pacientes que están con alcoholismo, pacientes que son bipolares, pacientes con depresiones, ¿ya? Aquí les voy contando algunos. Por ejemplo, como decía, cuando hablamos de trastornos de la estructura del pensamiento, ¿cómo se llamarían algunos de los trastornos? Aquí podemos hablar del pensamiento circunstancial o detallista, ¿ya? Este tipo, tal como dice aquí, es un pensamiento que existe una dificultad para distinguir lo esencial, porque tal como hablamos delante, la idea es que nuestro pensamiento tenga, por lo general, una idea central, que es la que nos organiza, ¿ya? Y luego pueden tener ideas secundarias. En este caso, aquí cuando uno escucha a la persona, no escucha cuál es el tema central, escucha varias ideas como sueltas, ¿ya? Se rodea, tal como dice, la idea central con un excesivo uso de detalle. Se ha descrito con un pensamiento muchas veces de relleno. Se observa, por ejemplo, en patologías donde hay algún daño cognitivo, especialmente en alteraciones muchas veces secundarias con el alcoholismo. Entonces, muchas veces ustedes un paciente alcohólico, cuando lo escuchen hablar, no van a entender muy bien de qué está hablando, o van a entender como que su pensamiento, bueno, su lenguaje va a expresa muchas ideas, ¿ya? Y a veces son ideas secundarias, que a lo mejor eso no es lo que él quiere decir. Pensamiento concreto. Se aprecia donde existe un déficit de la capacidad de abstracción y generalización. Se supone que en general, tal como hablamos, de la adolescencia en adelante, debería existir ya un pensamiento abstracto. Por lo tanto, no deberíamos, en las personas adultas, observar este pensamiento. Por eso que es un trastorno. Se observa muchas veces con pacientes con discapacidad intelectual, ¿ya? O en patologías donde hay un daño cognitivo secundario a un accidente, a un traumatismo, etc. ¿Ya? Son muchas veces, o pacientes con a lo mejor de repente algún grado de demencia,
¿ya? Donde, ¿cómo hablamos? Ya esta capacidad como de generar hipótesis, esta capacidad de proyectarse, no son capaces, ¿ya? Es como que tienen todavía un pensamiento como el de los niños, ¿sí? Pensamiento concreto, donde en general, por ejemplo, uno les puede decir un refrán o contarles en general un chiste y de doble sentido a veces y no lo entienden. ¿Sí? O una metáfora. Entonces, si ustedes no le dicen lo que eso significa, no lo van a entender. Pensamiento perseverativo. Aquí en general lo que se observa, tal como dice, perseverar, ¿ya? Es repetir ideas, repiten frases o palabras. Muchas veces tiene que ver también asociado muchas veces con un pensamiento concreto. Pacientes a veces que tienen, tal como decía, también un daño cognitivo, ¿ya? Algún tipo de demencia, etcétera. Estos pacientes muchas veces tienen relación con la primera pregunta que uno les hace, ¿ya? Y como que se quedan pegados y en general pues repiten las mismas ideas, las mismas frases, y uno después les hace otra pregunta y quedan pegados con la primera pregunta, con la primera idea que ellos tenían. También este pensamiento perseverativo también se da mucho también en pacientes alcohólicos, en general pacientes que tienen un daño cognitivo asociado a un alcoholismo, asociado a un daño orgánico, etc. Pensamiento pueril, ¿ya? También son pensamientos con contenidos simples, superficiales, donde muchas veces ellos se parecen mucho a, como dice, son muy egocéntricos, tienen a veces un pensamiento muy mágico, un pensamiento como, donde hablan mucho del animismo, ángeles, fantasías. ¿Sí? Y no es que este pensamiento también se puede dar en pacientes, como le digo, pacientes orgánicos, que tienen también un daño cognitivo. Neologismo, ¿ya? Esto quizás usted también lo puse porque era importante, tiene que ver con pacientes que muchas veces crean o deforman ciertas palabras, ¿ya? Ellos lo dicen algo, ¿ya? De tal manera que ellos creen que existe esa palabra, pero en general, para nosotros, esa palabra nunca, no sé, es como que uno podría decir que en el diccionario la palabra psicosear no existe, ¿ya? Pero de alguna manera se creó. Ya, son palabras muchas veces, tal como les digo, que tienen un significado especial solo para quien las emite, pero que son incomprensibles para los demás. ¿Ya? Quienes presentan esto no lo explican a sus interlocutores. ¿Por qué? Porque para ellos es una palabra que sí existe. ¿Ya? Son propios muchas veces de la psicosis. Pacientes esquizofrénicos de repente inventan, crean palabras, fusionan palabras. Por ejemplo, ellos a veces podrían decir un ejemplo, es osquiar. Ustedes dicen, ¿qué es osquiar? Ya, ellos es la fusión de asco o psico de sar. Y ellos fusionan y dicen osquiar. O palabras como, voy a subir encendidamente la escalera. ¿Qué significa eso? Pensamiento incoherente. Este es un pensamiento que también tiene que ver especialmente en pacientes orgánicos y pacientes que muchas veces tienen algún tipo de compromiso de conciencia. ¿Ya? Esto es importante, que ustedes de repente si tienen un paciente, quizá paciente diabético, paciente hipertenso, que ustedes puedan pensar que pueda tener en algún momento un cuadro de un accidente vascular o algo que tenga que ver, tal como dice, compromiso de conciencia, etc. El pensamiento, si ustedes lo escuchan, ¿ya? Cada vez se va a ir poniendo más incoherente. ¿Qué quiere decir eso? Pensamiento en que también está perdido el principio de finalidad. Ustedes no entienden hacia dónde va. Las ideas saltan, pero no tienen conexión, ¿ya? Las ideas, aparecen ideas, las lanzan, pero es como que no están hiladas, ¿ya? No tienen un objetivo, ¿no? No saben hacia dónde van. Lanza ideas, incoherente, paciente orgánico. Da la impresión que el paciente no tiene control sobre las ideas, ni su discurso tiene una lógica interna, ¿sí? Entonces eso también hay que poner ojo, porque muchas veces eso tiene que ver con pacientes con compromisos de conciencia, ¿sí? Entonces, daño orgánico. ¿Qué tiene que ver con trastorno del contenido del pensamiento? Bueno, cuando hablamos del contenido, acuérdense que el contenido del pensamiento son todas las ideas que tenemos acá. Evidentemente hay muchas ideas. Por ejemplo, yo puedo tener ideas de culpa, puedo tener en este momento una idea de muerte,
ya por haber escuchado el coronavirus, puedo tener ideas suicidas en algún momento de mi vida, quizás ideas acerca de sí mismo, ideas sobre los otros, no sé, ya uno en este momento, o ustedes pueden tener ideas sobre la realidad en general universitaria, ideas sobre los problemas, algunas ideas. Entonces, usted en general, su mente está llena de ideas. Entonces, ¿cómo uno puede decir qué ideas son alteraciones o cuáles son, entre comillas, una enfermedad o un trastorno y cuáles no? Ya. Para evaluar el contenido implica no solamente si estas son delirantes o no, también es importante ver la intensidad que tienen esas ideas, tanto en lo cognitivo como en lo emocional. Las ideas pueden observarse en un continuo. La idea es que ustedes, estas ideas, no es que nosotros las observemos de manera aislada, sino que ustedes tienen que escuchar a la persona, escuchar el tono emocional que le pone, si hay una lógica interna en torno a sus ideas, si el contexto puede ser que en realidad tenga que ver con esa idea. ¿Por qué? Tal como dice aquí, por ejemplo, la idea es de celo. Ya puede ser que de repente un caballero usted le esté contando mucho sobre los celos. Ya, y ustedes dicen, y los celos uno dice, bueno, son normales y esperables. ¿Ya? ¿Por qué? Puede ser que de verdad tenga que ver en relación con una infidelidad. Pero si el caballero empieza a decir no, y decir, puede estar hablando de que su señora, del que él cree que la señora lo va a engañar. ¿Ya? Entonces uno dice sí y empieza cada vez más a apasionarse. No, es que mi señora me va a engañar y yo creo que mi señora podría ser capaz de eso y yo me imagino con este tipo tal por cual. Entonces uno le preguntaría y el caballero cada vez se empieza a enojar más. Ya empieza a subir la voz, se pone irritable y cada vez más es como que estuviese viviendo la infidelidad. Y usted le pregunta, pero ¿qué le hace pensar eso? Y en general no existe. Él sigue con esa idea, pero no tiene argumentos que validen esa idea. ¿Pero su señor alguna vez le ha sido infiel? No. Eh, pero el vecino no, pero es que y empieza, y sigue con esa idea. Entonces ahí uno podría pensar que existe una, tal como dice aquí, sobrevaloración, ideas sobrevaloradas. ¿Ya? Luego, de a poco, puede ser que la persona reconozca, uno puede reconocer que son excesivas, que son de demasiada intensidad emocional. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno podría pensar que esa idea de celos está sobrevalorada, demasiado tono emocional, es una idea delirante. ¿Sí? Que ellos la afirman con tanta certeza que si uno la escuchase, ¿ya? Y para alguien que no sepa de salud mental, podría escucharlo así y podría pensar que de verdad la señora lo está engañando, que fue víctima o que él tiene argumentos y pruebas de que la señora la va a engañar, ¿sí? Pero después puede ser que ustedes entrevisten a la señora o la señora pasa al box y ustedes conversan con ella y se dan cuenta de que no es así, ¿ya? Entonces uno podría pensar que esto es una idea delirante, que también se presenta en pacientes con psicosis, pacientes con daño orgánico. Ideas delirantes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de trastornos del contenido, hablamos de ideas delirantes. Los delirios son un conjunto de ideas. ¿Sí? Según Jasper, las ideas delirantes son apodípticas, tal como dice aquí. Son como que la persona que las dice con tanta seguridad que ustedes creen de verdad que son víctimas de una infidelidad. Son incorregibles, es decir, ellos muchas veces tienen argumentos y ellos lo buscan de alguna manera, lo crean, etc. No, es que el otro día yo la vi hablando con el caballero del negocio, sí, pues porque fue a comprar. Y yo lo vi que le coqueteaba. No, la señora estaba sonriendo porque el caballero quizás le contó algo gracioso, no sé, o algo pasó mientras estaban ahí, la estaba atendiendo. Pero él piensa que es así, ¿sí? Por ejemplo, el exponer una creencia propia de mi cultura, debo tener la capacidad de comprender que es una creencia que ya. Entonces es importante que ustedes, en este caso puede ser que para él sea cierto, lo diga con tanta certeza, con un tono emocional y tan convencido que en general es muy difícil que ustedes lo convenzan de que no es un delirio, ¿ya? Y es un delirio podríamos decir en este caso, que tiene que ver con los celos. Por ejemplo, aquí dice el paciente esquizofrénico, refiere con certeza que está siendo grabado por cámara en todos los lugares donde va. Entonces ustedes podrían escuchar a un paciente que a ustedes les parece muy normal, no, caballero don Pepito. Y escuchan a don Pepito de repente, que no lo conocen, caballero que vive cerca de su casa, y empieza el caballero de repente a contarle, sí, usted se ha dado cuenta
¿De qué caballero? No, de que estamos siendo grabados. ¿Ya? ¿De dónde? Por cámara. Entonces ustedes al principio van a pensar quizás que está bromeando, pero cuando lo escuchan después, si le dan un poco más de tiempo, se van a dar cuenta que él, la historia de verdad, se cree esta historia. Para él es real. No, si son cámaras. En todos los lugares donde usted no vio ahí en la esquina, mire, en el semáforo que el otro día se subieron unos caballeros en la escalera y lo estaban arreglando, decían que era Saesa, pero no era Saesa, porque yo sé que era Saesa. Entonces ustedes lo escuchan y como no saben en general que el caballero quizás tiene una esquizofrenia, le podrían creer al principio. No, si usted, sí, sí, yo sé, porque por eso se dio cuenta que llegaron después de las 5 de la tarde y la gente no trabaja después de las 5 de la tarde. Es raro eso. Pero don Pepito, si lo que pasa es que se echó, no, 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 también no me hacen eso. Yo sé que es eso. Hay cámaras que están poniendo, nos quieren controlar. Sí, sí, el otro día yo vi y por eso yo apagué las luces en mi casa porque no quiero que nadie me mire. Y ahí va teniendo una serie de conductas porque tiene ese pensamiento como, como plantado ahí, como lo siente con tanta certeza para él, ¿ya? Pero para nosotros que lo escuchamos, dudamos, ¿ya? Dudamos de que puede ser verdad o puede ser, o dice, no lo piensa, ¿ya? Pero después empiezan a darle vuelta y no, no, como loco, dice, no. Por ejemplo, las personas que conversan en la calle. O sea, también puede ser que don Juanito dice, ustedes conocen a otro caballero. Ya, el caballero dice, ¿sabes qué? Ve a esas dos personas de allá. Ah, sí, pues los vecinos de la esquina. Están hablando de mí. Y yo creo, por lo que escucho, que están planificando algo en mi contra. ¿Ya? Entonces le dice, pero don Juanito, ¿cómo usted sabe? Pero mire, se puede crecer. Mírelo. Y de repente ellos se dan vuelta y los miran. ¿Se da cuenta? ¿Ve? No están mirando. Sí, pues don Juanito, lo que pasa es que a lo mejor nos escucharon. No, 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 sí, yo sé. Yo el otro día también los vi que pasaron cerca de mi casa y afuera pasaron riéndose. Y puede ser que a lo mejor iban conversando y algo le contó, algo gracioso. Pero no, pero don Juanito a lo mejor, no, no, pues sí, yo sé, pues, ellos no me van a engañar. Yo soy más vivo. ¿Ya? Eso también tiene que ver con un tipo de delirio de persecución. Tal como dice aquí, las ideas delirantes pueden relacionarse consigo mismo, me están grabando, me quieren matar, eh, me están persiguiendo, me quieren perjudicar, o con el entorno. Puede ser correlación con el otro. Las ideas también pueden ser hipocondriacas. Las ideas pueden ser de culpa, las ideas de ruina, ideas de filiación, de grandiosidad de repente. Quizás esto de repente puede ser que usted lo escuche, que lleguen así como sí, pues si yo soy conocido de, quizás esto de repente les va a sonar más ridículo, pero hay pacientes de repente, pacientes psiquiátricos que pueden contar ideas muy grandiosas, sí, es que yo soy primo de, del presidente Piñera. No, pero ¿cómo? Sí, pues, sí, yo tengo en segundo grado, el segundo grado es Piñera, ¿ya? Entonces después empieza a decir, ah, pero usted sí, pues, sí, pues, que yo conozco pues, a la Cecilia de chiquitito, y empiezan a contar historias, y ahí uno empieza a notar que es como que parece que no está muy bien el caballero. Hay también ideas místicas, que también tienen que ver con lo mismo, con cosas muy religiosas. Sí, vino Jehová, y Jehová me dijo que yo tenía que seguir no sé, el sermón, el versículo tanto, y que esta plaga o que el coronavirus tiene que ver con esto. Hay cosas como que ustedes pueden escuchar y de repente se van a dar cuenta que el paciente se las cree, pero no hay argumento, no hay base, como que no tiene mucha lógica. ¿Ya? Pero ellos se la creen, ¿ya? Con certeza, muy, muy, para ellos es real. De fragmentación, de contaminación, ¿ya? De que nos vamos a morir, de que nos vamos a enfermar, de que estamos todos contaminados, de que el coronavirus contaminó aquí las manzanas, que contaminó las manos, mire cómo están, o mire, por ejemplo, cómo está todo esto, tiene que ver con, ya, por nombrar alguna, ¿ya? Pueden ser también, como les digo, de celo, y que tengan que ver con algún trastorno que tengan que ver con la velocidad del pensamiento. En este caso, tal como yo les decía, puede ser que esta experiencia yo la vivo como internamente. Por ejemplo, hay veces que estos son trastornos, por lo tanto es difícil que ustedes lo hayan vivido. Yo siento, va a decir, por ejemplo, cuando ustedes vean un paciente de repente, un paciente psiquiátrico puede ser, que les diga, señorita, yo siento que mis pensamientos son muy acelerados y no puedo parar de pensar. Es como que están todos como
apilados y como que lo único que quieren es salir, ¿ya? Y uno los observa cómo, porque el paciente te lo dice, pero uno los observa más que nada. Si no te lo dice, lo observa a través del lenguaje. Pacientes que hablan muy rápido, ¿ya? O los extremos hablan muy lento. Lo que se llama aquí, bueno, hablamos verborrea, pero hay extremos. Aquí tenemos la taquipsiquia, ¿ya? O también le dicen taquilalia, que tiene que ser el aumento de la velocidad del pensamiento. Quizá yo en este momento estoy hablando rápido, ¿ya? Pero es normal, ¿ya? Pero cuando hablamos de taquipsiquia es muy rápido, ¿ya? ¿A qué me refiero? Pensamiento ideofugal. Quizá si el paciente tiene un pensamiento ideofugal, me refiero que el sujeto va a hablar cuando ustedes lo escuchen y va a saltar de un tema a otro rápidamente. Si ustedes no están prestando atención, no van a entender qué está hablando. Toma elementos del mundo externo, los incorpora en su discurso, etc. Y habla ideas, y muchas veces sí puede que tengan cierta lógica en este caso, ¿sí? Se pueden entender, pero si uno no le presta atención, como que se quedó pegado en el primer tema y el caballero ya va en el segundo tema, ¿ya? Ya está en la segunda idea central, después ya va en la tercera y así, y empieza y habla, muy. Y ustedes lo van a escuchar y son pacientes que, o personas que ustedes lo van a, el tono es como afectivo, es contagioso, ¿ya? Y puede que le hablen de repente de proyectos, ideas y entusiasmados, es que lo que tenemos que hacer es esto, pero más rápido que yo lo estoy hablando, ¿sí? Y esto generalmente está muy asociado con pacientes que tengan que ver con trastorno de la afectividad, que después, creo que la próxima semana tenemos la clase de afectividad, especialmente pacientes maníacos, ¿ya? Y también podría ser con consumo de drogas. Pacientes que están bajo consumo de drogas, pacientes que están bajo pacientes maníacos o bipolares también pueden ser pacientes que de repente están muy acelerados, hablan rápido, su pensamiento es como que las ideas se le van a arrancar si no las dicen, ¿ya? O fuga de idea. Aquí cuando el paciente ya está con fuga de idea, ya es como el grado máximo. Y aquí uno ya no se lo entiende, es incomprensible. Salta de una idea a otra, pero ni siquiera le podemos entender las ideas, no, es demasiado rápido. La bradipsiquia es lo contrario. Recuérdense que cuando hablamos de, es como la taquicardia, ¿ya? ¿Ya? Y aquí cuando hablamos de bradi o bradicardia, para que lo vayan asociando, es más lento. Tiene que ver cómo se disminuye la velocidad del pensamiento, se traduce en inhibición del pensamiento y el sujeto lo manifiesta de me cuesta pensar, siento mis pensamientos lentos. Por lo general esto se observa en pacientes depresivos, ¿sí? Y muchas veces pueden llegar puede ser tan lento y le puede costar tanto que a veces llegan a, tal como dice, hay un estupor depresivo y no hablan, ¿ya? Cuando hablamos de trastornos del control del pensamiento, delante hablamos que lo ideal es que uno sea capaz de controlar el pensamiento y más el lenguaje. Es una vivencia, tal como dice aquí, subjetiva, en la cual los sujetos reconocen que las ideas las pueden controlar, pero en este caso acá no, porque es un trastorno. Entonces ellos reconocen que no son capaces de controlar sus ideas, como que se les salen las ideas, o ingresan ideas sin que ellos puedan controlar, ingresan o salen, ¿ya? Aparecen de repente sin control, y que no pueden deshacerse de ellas. Aquí muchas veces va a estar algo que muchas veces preguntan, las ideas obsesivas. Son ideas recurrentes, ideas intrusivas, de diferentes contenidos, ¿ya? Los más frecuentes son ideas, por ejemplo, de duda, de contaminación, de simetría, lo que hablamos la otra vez, o de carácter religioso culposo. También hay recuerdos obsesivos que se repiten, y ustedes no pueden controlar, es como que le invaden, entran esas ideas, ¿ya? Invaden. Y muchas veces te están pensando en otra cosa, están trabajando y la idea ingresa. El contenido no necesariamente es absurdo, ¿ya? Pero sí, lo que molesta en general es que producen malestar. ¿Por qué? Porque a veces son ideas que ustedes no las pueden controlar, causan malestar, y muchas veces no tienen que ver con lo que ustedes en general, con sus valores, con sus sentimientos. Los impulsos obsesivos, las compulsiones, también son impulsos que tienen que ver con impulsos, es decir, son ideas que las invaden a ustedes y estas ideas las obligan a hacer ciertas cosas para que así, después que ustedes las hacen, esos impulsos desaparecen. Ejemplo, tal como dice aquí, ya, aparece la idea que tengo que girar la llave de mi casa 10 veces.
¿ya? Porque si no la giro van a robarla. Entonces, ya, entonces tengo que girar 10 veces. ¿Listo? Ahora ya no van a robar mi casa. Pero ustedes dicen, pero eso es ridículo. Ya, pero si, es mejor que lo haga porque si no puede pasar. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes siempre la van a hacer. ¿Ya? Son ideas que ustedes encuentran ridículas, pero dicen ya, pero es mejor hacerla porque si no la idea me sigue dando vuelta, y si yo no giré la llave de mi casa antes de salir, voy a ir en la micro pensando, hoy van a robar mi casa, y si roban mi casa, y si llegan a robar mi casa, y ves, esas ideas la invaden, entonces no les van a permitir en general muchas veces trabajar o estar estudiando, y la idea, me van a robar, no, ya voy a tener que volver, y tienen que volver y girarla 10 veces ¿ya? Entonces son como rituales que ustedes lo tienen que hacer porque si no puede ser que algo pase. Bueno, esto es lo último que tiene que ver más que nada con, son algunos videos como de películas para complementar de repente algunos trastornos, más que nada que aparecen acá. Creo que eso, y de ahí les voy a subir después la otra clase. Chao chicos.